Expulsada de casa en Navidad, vi por la ventana a mi familia intercambiando regalos. Alimenté a un perro callejero con la única pierna de pavo que tenía. Entonces vi un diamante en su collar. Marqué el número del collar y un billonario ciego contestó diciendo que era su perro de apoyo. Cuando el chofer del billonario me encontró, me entregó algo que cambió mi vida. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Mónica, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo una pata de pavo y un perro callejero cambiaron para siempre el rumbo de mi vida. Pero para entender lo que pasó esa Nochebuena, necesitas saber quién era yo antes de esa noche que lo cambió todo. Había vivido los últimos 5 años en un pequeño apartamento de una habitación en el centro de Denver, sobreviviendo con mi pensión de $500 mensuales. Después de pagar el alquiler de $350 y las cuentas básicas de $120, me quedaban $30 para comida. No era mucho, pero había aprendido a estirar cada centavo. Mi hijo Andrés y su esposa Sofía vivían en una casa de 2 pisos en Aurora, un barrio de clase media donde yo nunca encajé realmente, pero donde siempre esperaba ser bienvenida como familia. El 24 de diciembre del 2031 me desperté con esa extraña mezcla de esperanza y ansiedad que había caracterizado todas mis Navidades durante los últimos años. Andrés había llamado 3 días antes, su voz fría como siempre, para invitarme a la cena familiar. Digo invitarme entre comillas porque sus palabras exactas fueron: «Supongo que puedes venir si quieres, pero no traigas nada raro como el año pasado». El año pasado había llevado un pastel de manzana casero que me había costado $10 hacer, y Sofía lo había tirado a la basura frente a mí, diciendo que tenían suficiente comida gourmet. Me vestí con mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano por $15 2 años atrás. Me peiné cuidadosamente, me puse un poco de rouge en las mejillas para no verme tan pálida, y tomé el autobús hacia Aurora. El viaje costaba $3.75, dinero que podría haber usado para comprar huevos para toda la semana, pero era Navidad. Tenía que intentarlo una vez más. La casa de Andrés brillaba con luces doradas cuando llegué a las 6 de la tarde. Había guirnaldas costosas en las ventanas, un árbol enorme visible desde la calle y el sonido de risas que llegaba hasta la acera. Me quedé parada frente a la puerta principal por un momento, respirando el aroma de canela y pino que salía de la casa, tratando de reunir el valor para tocar el timbre. Andrés abrió la puerta y inmediatamente supe que algo estaba mal. Su sonrisa era forzada, esa que reservaba para los vecinos cuando quería aparentar ser un buen hijo. «Hola, mamá», dijo, pero no se movió para dejarme entrar. Detrás de él pude ver a Sofía en la cocina, luciendo un vestido rojo que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Había otras personas en la sala, amigos de ellos que yo no conocía, todos bien vestidos, todos riéndose. «¿Puedo pasar?», pregunté, sintiendo que el frío de diciembre se intensificaba a mis espaldas. «Claro, claro», dijo, finalmente haciéndose a un lado, pero su tono no sonaba para nada convincente. Entré y inmediatamente me sentí fuera de lugar. La casa olía a comida cara. Había botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en comida en un mes, y todos los invitados me miraron con esa mezcla de curiosidad y lástima que me era tan familiar. Sofía se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mónica, ¿qué? Sorpresa verte aquí», dijo, y aunque sus palabras sonaban cordiales, había algo venenoso en su tono. «No sabía que Andrés te había invitado». Mi hijo me miró con irritación. Le dije que podía venir si quería. El resto de la velada fue una tortura silenciosa. Me senté en una esquina de la sala mientras todos los demás charlaban sobre sus trabajos, sus vacaciones, sus planes. Nadie me dirigió la palabra directamente. Cuando sirvieron la cena, me dieron un plato pequeño con un pedazo de pavo seco y algunas verduras, mientras que todos los demás disfrutaban de porciones generosas de todos los platillos. Alrededor de las 9 de la noche, cuando ya había oscurecido completamente, Sofía se acercó a donde yo estaba sentada. «Mónica», me dijo en voz baja,
pero lo suficientemente alta para que Andrés pudiera escuchar. Creo que sería mejor que te fueras. Los invitados se sienten incómodos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara que era su madre, pero él simplemente apartó la mirada y murmuró: «Mamá, tal vez es mejor que regreses a casa. Es tarde». Me levanté lentamente, mis piernas temblando no por el frío, sino por la humillación. «¿En serio me están echando?» «No te estamos echando», dijo Andrés, pero su voz sonaba irritada, como si yo fuera una niña caprichosa. «Solo pensamos que estarías más cómoda en tu casa». Caminé hacia la cocina para tomar mi abrigo, y fue entonces cuando vi la mesa del comedor. Había suficiente comida para alimentar a 20 personas. Un pavo enorme, jamón glaseado, 3 tipos de papas, ensaladas elaboradas, postres que se veían como obras de arte. Y ahí, en una charola apartada, había una sola pata de pavo que había sobrado. Sin pensar, la tomé y la envolví en una servilleta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Sofía, su voz llena de disgusto. «Tomo esto», respondí, sosteniéndola en alto. «Total, van a tirarlo a la basura como el año pasado». Andrés se puso rojo de vergüenza. «Mamá, por favor, no hagas una escena». Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Al salir, escuché risas desde la sala, y supe que estaban hablando de mí, de la madre pobre e embarazosa que había tomado sobras como un animal hambriento. Caminé las 6 cuadras hasta la parada del autobús en la 17 y Welton, abrazando mi abrigo delgado contra el viento helado. No había autobuses después de las 10, así que tendría que caminar las 12 millas de vuelta a mi apartamento. Mis pies ya me dolían en los zapatos baratos, y el frío se filtraba a través de mi ropa como si fuera de papel. Fue en esa esquina, bajo la luz parpadeante de un poste, donde lo vi. Era un pastor alemán grande, pero estaba tan flaco que se le marcaban las costillas. Tenía el pelaje sucio y enredado, y se acercó a mí cautelosamente, como si esperara que lo ahuyentara. Sus ojos eran inteligentes, tristes, y había algo en ellos que reconocí inmediatamente: la soledad de alguien que ha sido abandonado. «Hola, mi amor», le susurré, extendiéndole la mano para que la oliera. Se acercó más, moviendo la cola ligeramente, y fue entonces cuando noté algo extraordinario. Alrededor de su cuello había un collar que brillaba incluso bajo la luz tenue del poste. No era un collar cualquiera de perro callejero. Era elegante, caro, con lo que parecía ser un diamante enorme en el centro. Me agaché para verlo mejor, y mi corazón se aceleró. Ese no era vidrio, era real. El perro me miró con esos ojos suplicantes, y supe exactamente lo que tenía que hacer. Desenvolvé la pata de pavo y se la ofrecí. Él la devoró en segundos, como si no hubiera comido en días, y después se sentó a mis pies, como si supiera que yo entendía su dolor. «Los dos estamos solos en Nochebuena, ¿verdad, mi amor?», le dije, acariciando su cabeza sucia. Fue entonces cuando vi las letras pequeñas grabadas en una placa dorada junto al diamante. Zeus decía el nombre, y debajo había un número de teléfono. Mis manos temblaron mientras sacaba mi teléfono celular viejo. Eran casi las 11 de la noche, pero algo me decía que tenía que marcar ese número. Tal vez los dueños estaban desesperados buscando a su perro. Tal vez había una recompensa que me ayudaría a pagar el alquiler del próximo mes. Marco el número con dedos entumecidos por el frío, esperando que sonara el buzón de voz. Pero al segundo timbrazo, alguien contestó. «¿Diga?» La voz era de un hombre maduro y sonaba desesperada, como si hubiera estado esperando esa llamada durante horas. «¿Zeus?» La voz del hombre se quebró al pronunciar el nombre. «Por favor, dígame que encontró a Zeus». Miré hacia abajo, donde el pastor alemán seguía sentado a mis pies, observándome con esos ojos inteligentes y tristes. El collar con el diamante brillaba suavemente bajo la luz del poste. «Sí», respondí, mi propia voz temblando por el frío y la emoción. «Encontré a un pastor alemán con ese nombre en el collar. Está conmigo ahora». Escuché un sollozo del otro lado de la línea,
un sonido tan puro de alivio que me hizo temblar más que el viento helado de diciembre. «Gracias a Dios», murmuró el hombre. «Gracias a Dios. ¿Dónde están? ¿Está bien? ¿Está herido?» «Está flaco, pero parece estar bien», dije, acariciando la cabeza de Zeus. «Estamos en la intersección de la 17 con Welton, en el centro de Denver». «No se muevan de ahí», dijo la voz con urgencia. «Mi chofer estará ahí en 15 minutos. Por favor, no se vayan. Y por favor, cuide de él hasta que lleguemos». La llamada se cortó, y me quedé ahí parada en la calle vacía, con un perro de diamantes y 500,000 preguntas dando vueltas en mi cabeza. Zeus se acurrucó contra mis piernas, compartiendo su calor corporal conmigo, como si supiera que ambos necesitábamos consolarnos mutuamente. Exactamente 14 minutos después, una limusina negra se detuvo frente a nosotros. Era el tipo de vehículo que yo solo había visto en películas, tan largo que ocupaba casi media cuadra. Un hombre uniformado salió del asiento del conductor y se acercó a nosotros con una sonrisa amable. «¿Usted es la señora que encontró a Zeus?», preguntó con respeto. Asentí, sintiéndome súbitamente consciente de mi vestido barato y mis zapatos gastados. «Soy Marcus, el chofer del señor Whitmore. Él está muy agradecido con usted», dijo, abriendo la puerta trasera de la limusina. «¿Podrían acompañarnos, por favor?» Por un momento dudé. Todo esto parecía surrealista. Hace una hora estaba siendo humillada por mi propia familia, y ahora un chofer de limusina me estaba pidiendo cortésmente que subiera a un vehículo que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Pero Zeus ya estaba caminando hacia la limusina, como si supiera exactamente dónde pertenecía. El interior de la limusina era como entrar a otro mundo. Los asientos eran de cuero suave que se sentía como mantequilla bajo mis dedos. Había una botella de agua fría esperándome, y el aire era cálido y olía a madera cara. Zeus se acomodó inmediatamente en el asiento de enfrente, como si hubiera nacido para esa vida de lujo. Marcus manejó en silencio a través de las calles de Denver, dirigiéndose hacia Cherry Hills Village, uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad. Yo había limpiado casas ahí cuando era más joven y necesitaba dinero extra, pero nunca había estado dentro de una de esas mansiones como invitada. Cuando llegamos al 85 de Country Club Lane, mi respiración se cortó. La casa no era una casa, era una mansión que parecía un palacio. Tenía al menos 20 habitaciones, jardines que se extendían más allá de lo que podía ver en la oscuridad, y más luces de Navidad que toda mi cuadra combinada. Marcus me ayudó a bajar de la limusina, y Zeus corrió inmediatamente hacia la puerta principal, que se abrió antes de que llegáramos. Y ahí fue cuando lo vi. El hombre en la puerta estaba en una silla de ruedas, pero había algo en él que irradiaba fuerza y dignidad. Tenía aproximadamente 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, y usaba un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler de 6 meses. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban nublados por cataratas y me di cuenta de que era ciego. «Zeus», murmuró, y su voz se quebró completamente. El perro corrió hacia él, saltando suavemente para poner sus patas delanteras en el regazo del hombre sin lastimarlo. Era obvio que habían hecho esto miles de veces antes. Observé cómo el hombre acariciaba a Zeus con manos temblorosas, murmurando palabras de amor y alivio. Había algo en esa escena que me hizo llorar. Una ternura tan pura que contrastaba completamente con la frialdad que había experimentado en casa de mi hijo apenas unas horas antes. Después de varios minutos, el hombre levantó la cabeza en mi dirección. «Usted debe ser la ángel que encontró a Zeus», dijo, y su voz tenía un acento refinado, educado. «Soy Benjamin Whitmore. No tengo palabras para agradecerle lo que hizo esta noche». «No fue nada», respondí, sintiéndome súbitamente pequeña frente a tanta elegancia. «Solo». Estábamos los dos solos en la calle. Benjamin inclinó la cabeza como si pudiera verme a través de sus ojos nublados. «Por favor, entre. Hace mucho frío, y no puedo permitir que la persona que salvó a Zeus se congele en mi entrada». El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior.
Los techos eran tan altos que mi voz hacía eco. Había pinturas que reconocí de museos en las paredes y alfombras persas tan suaves que mis zapatos baratos se hundían en ellas como en nubes. Benjamin me guió hasta una sala con una chimenea encendida. El calor se sintió como un abrazo después de las horas que había pasado en el frío. Zeus se acostó inmediatamente frente al fuego, como si nunca se hubiera ido. ¿Puedo ofrecerle algo de beber?, preguntó Benjamin. ¿Café? ¿Té? ¿Tal vez algo más fuerte? Ha tenido una noche muy larga. Un té estaría bien, dije, aunque en realidad no sabía cómo comportarme en una situación como esta. Benjamin tocó un botón en su silla de ruedas, y en minutos apareció una mujer mayor impecablemente vestida con una bandeja de té. La porcelana era tan fina que podía ver mis dedos a través de ella. «Cuénteme», dijo Benjamin, inclinándose hacia adelante. «¿Cómo encontró a Zeus? ¿Dónde estaba?» Le conté sobre la intersección, sobre cómo Zeus se había acercado a mí, sobre cómo había compartido mi pata de pavo con él. No mencioné nada sobre la humillación en casa de Andrés. Esa parte de la historia me parecía demasiado patética para compartir con un hombre que obviamente vivía en un mundo completamente diferente al mío. Mientras hablaba, noté que Benjamin escuchaba con una intensidad extraordinaria, como si cada palabra fuera importante. Era la primera vez en años que alguien me prestaba atención completa de esa manera. Zeus desapareció hace 3 días, explicó cuando terminé mi historia. Es mi perro de apoyo emocional. Perdí a mi esposa Helena hace 2 años, y Zeus. Bueno, Zeus es lo único que me mantiene cuerdo algunos días. Su voz se volvió distante, triste. Helena era quien lo cuidaba principalmente. Ese collar que vio, con el diamante, fue el último regalo que ella le compró antes de morir. Vale $30,000, pero para mí no tiene precio. $30,000. El número daba vueltas en mi cabeza. Había estado acariciando a un perro que llevaba puesto más dinero del que yo vería en 5 años. Helena murió en un accidente automovilístico, continuó Benjamin. Iba conduciendo cuando vio a Zeus siendo golpeado por otro carro. Se desvió para salvarlo y... Su voz se quebró. Ella murió, pero Zeus sobrevivió. Desde entonces, él es lo único que me conecta con ella. Nos quedamos en silencio por un momento, solo el sonido del fuego crepitando y la respiración suave de Zeus llenando la habitación. «Por favor», dijo Benjamin finalmente, «díjeme cómo puedo compensarla por traer a Zeus de vuelta a casa». «No necesita hacer nada», respondí rápidamente. «En serio, no fue». «Insisto», interrumpió, y había algo en su tono que me hizo detenerme. «Usted no entiende lo que Zeus significa para mí. Sin él, yo. Bueno, no sé qué habría hecho». Se quedó callado por un momento, y después agregó algo que me hizo temblar. «Hay algo en su voz que me resulta familiar. ¿Cómo dijo que se llamaba?» «Mónica», respondí. «Mónica Herrera». Benjamin se puso rígido en su silla, sus manos aferrándose a los brazos como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos nublados se llenaron de lágrimas. «Enfermera Mónica», susurró, su voz apenas audible. «Dios mío, usted salvó mi vida». Mi mente se quedó completamente en blanco. ¿Enfermera Mónica? El té se me enfrió en las manos mientras miraba a Benjamin, tratando de procesar lo que acababa de decir. Sus ojos nublados estaban fijos en mí, y había una intensidad en su expresión que me hizo sentir como si pudiera verme perfectamente a pesar de su ceguera. «No entiendo», murmuré, mi voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. Benjamin se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, sus manos temblando ligeramente. Children's Hospital, Colorado, 1979. Yo tenía 8 años y acababa de perder la vista por una infección que los doctores no pudieron detener a tiempo. Mi respiración se cortó. Children's Hospital, 1979. Yo tenía 16 años entonces, trabajando como voluntaria en el hospital infantil los fines de semana para ganar dinero extra para mis estudios de enfermería. «El niño en la habitación 212», susurré, y de repente todo regresó a mí como una avalancha de memorias. Benjamin sonrió,
y era la sonrisa más triste y hermosa que había visto jamás. Usted se acuerda. ¿Cómo podría olvidarlo? Era un niño pequeño, asustado, que había perdido la vista de la noche a la mañana. Sus padres eran personas frías, exitosas, que visitaban el hospital como si fuera una obligación social. Su madre siempre olía a perfume caro y hablaba de él como si no estuviera presente, discutiendo con los doctores sobre costos y tratamientos como si fuera un problema financiero que resolver. Su padre rara vez hablaba, solo firmaba papeles y miraba su reloj constantemente. Usted era la única persona en ese hospital que me hablaba como si yo fuera una persona real, dijo Benjamin, su voz quebrada por la emoción. Todos los demás me hablaban más alto, como si ser ciego también me hubiera vuelto sordo, o me hablaban en ese tono condescendiente que usas con los niños pequeños. Pero usted se detuvo, secándose las lágrimas que corrían por sus mejillas. Usted me enseñó a sentir las cosas con las manos, continuó. ¿Se acuerda? Me trajo flores para que pudiera oler las diferentes fragancias. Me enseñó a distinguir entre los sonidos del hospital, a escuchar los pasos de las enfermeras para saber quién se acercaba. Me leyó libros, no libros para niños, sino historias reales de aventura. Las memorias regresaron con fuerza abrumadora. Recuerdo que había algo en ese niño que me partía el corazón. No era solo que hubiera perdido la vista, sino la forma en que sus propios padres lo trataban como si fuera una inconveniencia. Yo trabajaba doble turno los fines de semana solo para poder pasar tiempo extra con él. Le enseñé braille básico, dije lentamente, las memorias volviéndose más claras, con cartas que hice con cartón y alfileres, y me enseñó a caminar con bastón, agregó Benjamin. Sus padres querían contratarme un instructor profesional, pero usted dijo que podía enseñarme lo básico. Pasó horas conmigo en los pasillos del hospital, dejándome chocar contra las paredes hasta que aprendí a sentir el espacio. Recordé esas tardes. Mis pies me dolían después de estar parada todo el día, pero no podía irme a casa sabiendo que ese niño estaba solo en su cuarto, asustado y confundido. Sus padres venían 1 hora al día, si acaso, y el resto del tiempo los enfermeros estaban demasiado ocupados para darle la atención emocional que necesitaba. Pero lo más importante, dijo Benjamin, su voz ahora firme y clara, fue lo que me dijo el día que me dieron de alta. Mi corazón se aceleró. Recordaba ese día vívidamente. Los padres de Benjamin habían llegado con papeles para llevárselo a una escuela especial en otro estado, un lugar caro donde podrían lidiar apropiadamente con su condición. El niño estaba aterrorizado. Le dije que ser ciego no lo convertiría en menos que cualquier otra persona, susurré. Usted me dijo. Benjamin hizo una pausa, cerrando sus ojos nublados. Benjamin, tu vista se fue, pero tu mente, tu corazón, tu fuerza, todo eso sigue ahí. Los ojos solo ven lo que está afuera. La verdadera visión viene de adentro. Y tú tienes más visión que la mayoría de las personas que conozco. Las lágrimas corrían libremente por mi cara ahora. Había olvidado esas palabras exactas, pero recordaba la desesperación en su voz cuando me preguntó si alguna vez podría ser normal otra vez. Esas palabras me salvaron la vida, Mónica, dijo Benjamin. Durante los años siguientes, cada vez que me sentía perdido, las recordaba. Cuando mis padres me mandaron a escuelas donde me trataban como si fuera defectuoso, recordaba que usted creía que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. Se secó las lágrimas y continuó. Usé esas palabras para graduarme con honores de Harvard. Las usé para construir mi primera empresa cuando tenía 25 años. Las usé para no rendirme cuando la gente decía que un hombre ciego no podía dirigir una corporación. Mi mente luchaba por procesar toda esta información. El niño asustado que había conocido en 1979 se había convertido en esto. En un hombre exitoso que vivía en una mansión y tenía choferes y collares de $30,000 para su perro. ¿Qué tipo de empresa?, pregunté débilmente. Benjamin sonrió. Whitmore Industries, tecnología adaptiva para personas con discapacidades.
Empezamos con software de lectura de pantalla y ahora desarrollamos todo tipo de dispositivos para hacer la vida más fácil para personas como yo. Whitmore Industries. Incluso yo, que no sabía nada de negocios, había escuchado ese nombre. Era una de las empresas más grandes de Colorado. La empresa vale aproximadamente $250 millones ahora, dijo Benjamin con naturalidad, como si estuviera comentando el clima. Y todo comenzó porque una adolescente de 16 años tomó tiempo extra para enseñarle a un niño asustado que su vida no había terminado. Y me quedé sentada en silencio, tratando de absorber la magnitud de lo que me estaba diciendo. El niño al que había consolado, al que había enseñado a caminar con bastón, al que había leído historias de aventura, se había convertido en uno de los hombres más ricos del estado. He estado buscándola durante décadas, continuó Benjamin. Contraté investigadores privados, puse anuncios en periódicos, incluso doné dinero al hospital con la esperanza de que alguien recordara su nombre completo. Todo lo que tenía era enfermera Mónica, y había miles de Mónicas en los registros del hospital. Zeus se levantó de su lugar frente al fuego y caminó hasta donde yo estaba sentada, poniendo su cabeza en mi regazo. Era como si supiera que necesitaba consolación. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué era tan importante encontrarme? Benjamin se quedó callado por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Porque quería agradecerle por salvarme del suicidio. Mi sangre se heló. ¿Qué? 3 semanas después de que me dieran de alta del hospital, dijo. Estaba en la escuela nueva. Los otros niños se burlaban de mí constantemente. Los maestros me trataban como si fuera estúpido. Mis padres habían dejado claro que yo era una vergüenza para la familia. Una noche, decidí que sería más fácil para todos si simplemente desapareciera. No podía respirar. La idea de ese niño dulce, asustado, contemplando algo tan horrible. Pero entonces recordé sus palabras, continuó Benjamin. La verdadera visión viene de adentro. Y me di cuenta de que tenía que demostrarle que tenía razón. Tenía que vivir para justificar la fe que había puesto en mí. Se inclinó hacia adelante, extendiendo su mano hacia mí. Cuando la tomé, sus dedos se cerraron alrededor de los míos con firmeza. Mónica, usted no solo me enseñó a caminar con bastón, me enseñó a vivir. Y ahora el destino nos ha reunido a través de Zeus para que finalmente pueda hacer lo que he querido hacer durante 52 años. ¿Qué es eso?, susurré. Benjamin sonrió. Y por primera vez desde que lo había conocido esa noche, su sonrisa era completamente feliz. Darle una familia. Las palabras de Benjamin flotaron en el aire entre nosotros como algo tangible. ¿Darme una familia? Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar, mientras Zeus seguía con su cabeza en mi regazo, como si fuera un ancla que me mantenía conectada a la realidad. No entiendo, logré decir finalmente. Benjamin soltó mi mano y presionó otro botón en su silla de ruedas. Momentos después apareció Marcus, su chofer, empujando una mesa con ruedas llena de documentos. Durante los últimos 10 años, explicó Benjamin, he estado creando algo especial. No solo mi empresa, sino una fundación. Se llama Fundación Visión Clara, y su propósito es ayudar a personas como usted. ¿Personas como yo? Personas que han dedicado su vida a cuidar a otros, que han sacrificado su propio bienestar por el de su familia, y que ahora se encuentran solas y sin recursos en sus años dorados. Marcus colocó un folder frente a mí y se retiró silenciosamente. Benjamin se acercó más en su silla. Mónica, quiero que dirija esa fundación. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Disculpe? La Fundación Visión Clara tiene un presupuesto de $5 millones anuales. Compramos casas para personas mayores que han sido abandonadas por sus familias, proporcionamos atención médica, creamos programas de apoyo emocional. Pero necesita a alguien que entienda realmente lo que significa ser olvidado, alguien que tenga compasión genuina. Abrí el folder con manos temblorosas. Había fotografías de casas hermosas,
documentos legales que no entendía completamente, y en la primera página un salario que me hizo jadear. $15,000 mensuales. Esto no puede ser real, susurré. Es completamente real, dijo Benjamin. El puesto incluye una casa aquí en Cherry Hills Village, valor de $800,000, un automóvil, seguro médico completo, y más importante aún, la oportunidad de ayudar a cientos de personas que están pasando exactamente por lo que usted pasó esta noche. Cerré el folder, mi mente dando vueltas, Benjamin, esto es increíble, pero yo no tengo experiencia dirigiendo una fundación. No tengo educación universitaria, no tengo contactos importantes. Mónica, me interrumpió suavemente. ¿Cree que aprendí a dirigir una empresa de $250 millones porque tenía un título o contactos importantes? Lo aprendí porque tenía determinación, compasión, y porque una enfermera de 16 años me enseñó que la verdadera fuerza viene de adentro. Zeus levantó su cabeza y me miró directamente a los ojos, como si estuviera tratando de convencerme de algo. Además, continuó Benjamin, ya tiene toda la experiencia que necesita. Ha pasado los últimos años cuidando a una familia que no la valoraba. Ha sobrevivido con $500 mensuales y aún así mantuvo su dignidad y bondad. Ha sacrificado sus propias necesidades por otros. Eso es exactamente el tipo de experiencia que esta posición requiere. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando los jardines iluminados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo esto parecía un sueño imposible. Hace unas horas estaba siendo humillada por mi propia familia, durmiendo en una parada de autobús en el frío, y ahora. ¿Puedo preguntarle algo?, dije, volviéndome hacia él. Por supuesto. ¿Por qué no se casó otra vez después de que murió Elena? Un hombre como usted, con todo lo que tiene. Benjamin sonrió tristemente. Porque aprendí la diferencia entre las personas que me aman por quien soy y las que me aman por lo que tengo. Después de que Elena murió, aparecieron docenas de mujeres interesadas en consolarme. Pero cuando las ponía a prueba, cuando les preguntaba si estarían conmigo si perdiera todo mi dinero mañana, la respuesta siempre era la misma. Se quedó callado por un momento. Usted, en cambio, compartió su última comida con Zeus sin saber quién era yo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Mi teléfono comenzó a sonar en ese momento, interrumpiendo la conversación. Era Andrés. Miré la pantalla, dudando si contestar, pero Benjamin notó mi hesitación. ¿Es alguien importante?, preguntó. Es mi hijo, dije con voz tensa. Conteste. Tal vez esto le ayude a entender por qué esta oportunidad es tan importante. Presioné el botón verde con dedos temblorosos. ¿Diga? Mamá, ¿dónde diablos estás? La voz de Andrés sonaba irritada, no preocupada. Sofía dice que tomaste comida de la casa. Eso es muy vergonzoso. ¿Qué van a pensar los vecinos? Mi estómago se revolvió. Ni siquiera había preguntado si estaba bien, si había llegado a casa sana y salva después de caminar en el frío. Su única preocupación era lo que pensarían los vecinos. Estoy bien, gracias por preguntar, dije con sarcasmo que aparentemente no captó. Mira, mamá, Sofía y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si no vienes a las reuniones familiares por un tiempo. Es que, bueno, es incómodo para nuestros amigos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Benjamin, que obviamente podía escuchar toda la conversación, frunció el ceño. ¿Incómodo?, repetí. Vamos, mamá, tú sabes. Tu ropa, tu apartamento barato, la forma en que hablas de dinero todo el tiempo. Nuestros amigos tienen cierto nivel económico y es embarazoso cuando mencionas que no puedes permitirte esto o aquello. Las lágrimas quemaron mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza, eran de pura rabia. Ya veo, dije, mi voz peligrosamente calmada. Entonces soy demasiado pobre para ser tu madre en público. No es eso, es solo que... Mira, si realmente necesitas dinero, podemos mandarte $50 de vez en cuando, pero tiene que ser discreto. No queremos que parezca que no podemos cuidar de nuestra propia familia. $50 de vez en cuando, para el hijo al que había criado sola,
al que había alimentado con mi propia comida cuando no había suficiente, al que había defendido de los abusones en la escuela. Andrés, dije, mirando directamente a Benjamin, quien escuchaba con expresión de disgusto creciente. Hay algo que necesitas saber. ¿Qué cosa, mamá? Y por favor que sea rápido, estamos en medio de una película. Tome una respiración profunda. No voy a necesitar tus $50. ¿Qué quieres decir? Acabo de conseguir un nuevo trabajo. El salario es $15,000 mensuales. Incluye casa propia, automóvil y beneficios completos. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Después Andrés se rió, una risa cruel y condescendiente. Mamá, por favor, nadie va a darte un trabajo así a tu edad. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de dirigir una fundación benéfica con un presupuesto de $5 millones anuales. La risa se detuvo abruptamente. ¿Qué? ¿Qué tipo de fundación? Una que ayuda a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias, dije, saboreando cada palabra. Resulta que hay muchas familias ahí afuera que tratan a sus padres como inconvenientes embarazosas. Otro silencio. Después escuché a Andrés susurrarle algo a Sofía, y luego su voz regresó, ahora con un tono completamente diferente. Mamá, espera. Tal vez fui demasiado duro contigo esta noche. Ya sabes cómo es Sofía. A veces se pone nerviosa cuando hay invitados, pero eso no significa. Andrés, lo interrumpí. La película que estás viendo es más importante que asegurarte de que tu madre de 68 años llegó a casa sana y salva después de caminar 12 millas en el frío. Bueno, yo asumiste que no importaba. Terminé por él. Y tienes razón, ya no importa, porque ya no eres mi familia, Andrés. Mi familia es la gente que me ama sin condiciones, no la que se avergüenza de mí. Colgué el teléfono sin darle oportunidad de responder. Mis manos temblaron mientras guardaba el teléfono, pero por primera vez en años no era de miedo o tristeza. Era de pura liberación. Benjamin aplaudió lentamente. Espero que esa conversación haya aclarado su decisión sobre mi oferta. Miré a este hombre extraordinario, al perro que había unido nuestros destinos y a los documentos que podrían cambiar mi vida para siempre. Por primera vez en décadas, tenía la oportunidad de vivir para mí misma, de hacer algo importante, de tener una familia que realmente me valorara. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. Benjamin sonrió y Zeus movió la cola como si supiera que acababa de tomar la mejor decisión de mi vida. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Benjamin insistió en que me quedara en la mansión mientras Marcus preparaba mi nueva casa, y Benjamin organizaba todos los documentos legales para la fundación. Despertar cada mañana en una habitación más grande que mi apartamento completo, con sábanas de seda egipcia y un baño con jacuzzi, se sentía como vivir en un sueño. Pero el sueño se convirtió en algo más real cuando Benjamin me llevó a conocer la primera casa que la Fundación Visión Clara había comprado. Era un lugar hermoso en Highlands Ranch, con 10 habitaciones donde vivían 8 ancianos que habían sido abandonados por sus familias. Conocí a Dorothy, de 74 años, cuya hija había vaciado su cuenta bancaria y desaparecido. Conocí a Frank, de 81, cuyos hijos habían vendido su casa mientras él estaba hospitalizado y se habían repartido el dinero entre ellos. Cada historia era un espejo de mi propia experiencia, y por primera vez en años sentí que mi vida tenía un propósito real. Fue el 2 de enero, mientras revisaba los expedientes de los residentes en mi nueva oficina, cuando Marcus me interrumpió. «Disculpe, señora Mónica», dijo con su cortesía habitual. «Tiene visitas. Su hijo y su nuera están en el vestíbulo». Mi estómago se revolvió. Había estado esperando esto desde la llamada telefónica del 24 de diciembre. Sabía que Andrés no se quedaría callado después de descubrir que su madre, pobre e inútil, ahora tenía acceso a millones de dólares. «Hágalos pasar a la sala de juntas», dije, manteniendo mi voz firme. «Y Marcus, quédese cerca, por favor». 5 minutos después, Andrés y Sofía entraron a la sala. La transformación en su comportamiento era casi cómica. Andrés llevaba su mejor traje, el que normalmente reservaba para entrevistas de trabajo importantes.
y Sofía se había puesto un vestido que reconocí como uno que costaba al menos $500. Ambos sonreían con esa dulzura falsa que reservaban para las personas de las que querían algo. ¡Mamá!, exclamó Andrés, acercándose con los brazos abiertos como si fuéramos una familia amorosa. «Te ves increíble. Este lugar es... ¡Wow!». No me levanté de mi silla. Andrés, Sofía... Sofía se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mónica, queríamos disculparnos por la otra noche. Ya sabes cómo son las cenas familiares. A veces todos nos ponemos un poco nerviosos con tantos invitados». «¿Un poco nerviosos?», repetí, manteniendo mi voz neutral. «¿Es así como llamas a echarme de tu casa en Nochebuena?». Andrés se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con esa expresión de sinceridad falsa que había perfeccionado desde adolescente. «Mamá, sabes que eso no es lo que queríamos decir. Sofía y yo hemos estado hablando y nos damos cuenta de que tal vez fuimos demasiado duros contigo». «Tal vez», murmuré. «El punto es», continuó Sofía, «que queremos arreglar las cosas. Somos familia, después de todo, y ahora que tienes esta nueva oportunidad, pensamos que sería perfecto trabajar juntos». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. «¿Trabajar juntos?», pregunté, fingiendo curiosidad. Andrés se animó, pensando que había mordido el anzuelo. «Bueno, sí, quiero decir, dirigir una fundación debe ser muy estresante para alguien de tu edad. Sofía tiene experiencia en administración y yo he manejado presupuestos en mi trabajo. Podríamos ayudarte». «Por supuesto, no esperaríamos hacerlo gratis», agregó Sofía rápidamente. «Entendemos que es un trabajo profesional, tal vez algo como $5,000 mensuales para cada uno, para empezar. $10,000 mensuales. Entre los dos querían 2/3 de mi salario para ayudarme con el trabajo que acababa de conseguir». «Es una oferta interesante», dije calmadamente. «Pero tengo una pregunta». «Por supuesto», dijo Andrés, sonriendo ampliamente. «¿Qué experiencia tienes tú con administración de fundaciones benéficas, Andrés?». Su sonrisa vaciló ligeramente. «Bueno, no específicamente con fundaciones, pero he manejado presupuestos en el trabajo». «¿Presupuestos de cuánto?», interrumpí. Bueno, en mi departamento manejo aproximadamente $50,000 anuales». «¿Y tú, Sofía, qué experiencia tienes con personas mayores vulnerables?». Sofía se puso nerviosa. «Bueno, no directamente, pero tengo habilidades administrativas». «¿Cómo cuáles?». «Organizo eventos, manejo redes sociales». Me recliné en mi silla, estudiando sus caras. «Déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente. Ustedes me echaron de su casa en Nochebuena porque era una vergüenza para su círculo social. Andrés me dijo por teléfono que era demasiado embarazosa para estar cerca de sus amigos. Y ahora quieren que les pague $10,000 mensuales para que me ayuden con mi trabajo». El silencio se extendió por la habitación. Finalmente, Andrés intentó recuperar el control. «Mamá, creo que estás exagerando lo que pasó». «¿En serio?». Me levanté y caminé hacia la ventana. «Marcus, ¿podrías reproducir la grabación de la llamada telefónica del 24 de diciembre, por favor?». Marcus, quien había estado esperando discretamente junto a la puerta, se acercó con una grabadora pequeña. En Colorado es legal grabar llamadas telefónicas si al menos una parte está de acuerdo, y Benjamin había insistido en que grabáramos la conversación para proteger mis intereses. La voz de Andrés llenó la habitación. «Nuestros amigos tienen cierto nivel económico y es embarazoso cuando mencionas que no puedes permitirte esto o aquello. Si realmente necesitas dinero, podemos mandarte $50 de vez en cuando, pero tiene que ser discreto. No queremos que parezca que no podemos cuidar de nuestra propia familia». Las caras de Andrés y Sofía se pusieron blancas. Sofía intentó hablar primero. «Mónica, eso fue sacado de contexto». «¿Qué contexto justifica decirle a tu madre de 68 años que es demasiado embarazosa para estar cerca de tus amigos?», pregunté, volviéndome hacia ellos. Andrés se puso de pie, su máscara de falsa sinceridad comenzando a deslizarse. «Mira, mamá, todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos, pero...». «No», lo interrumpí firmemente. «Yo no dije nada de lo que me arrepienta. Tú sí».
Benjamin entró a la sala en ese momento, empujando su silla de ruedas silenciosamente. Zeus caminaba a su lado. La presencia de ambos cambió inmediatamente la energía de la habitación. «Señora Herrera», dijo Benjamin formalmente, «disculpe la interrupción, pero necesitamos revisar los presupuestos para el nuevo centro de día». Andrés y Sofía se quedaron boquiabiertos. Obviamente, no habían esperado conocer al hombre que me había dado esta oportunidad, y la realidad de su riqueza evidente los dejó sin palabras. «Por supuesto, señor Whitmore», respondí. «¿Conoce a mi hijo Andrés y su esposa Sofía?» Benjamin asintió cortésmente. «Un placer conocerlos. Mónica me ha contado mucho sobre ustedes». «El placer es nuestro», tartamudeó Sofía, claramente impresionada por la presencia de Benjamin. «Su fundación suena maravillosa». «Lo es», dijo Benjamin. «Mónica ha demostrado ser exactamente la líder que necesitábamos. Su comprensión de las dinámicas familiares tóxicas es particularmente valiosa». El golpe fue sutil, pero efectivo. Andrés se puso rojo. «Señor Whitmore», dijo Andrés, intentando recuperar algo de compostura, «tal vez podríamos hablar sobre formas en que mi esposa y yo podríamos contribuir a la fundación». Benjamin inclinó la cabeza. ¿Qué tipo de contribuciones tenían en mente? «Bueno, administración, manejo de presupuestos, ese tipo de cosas», dijo Andrés con más confianza. «Interesante», dijo Benjamin. «¿Cuánta experiencia tienen trabajando con presupuestos de $5 millones anuales?» Otro silencio incómodo. «Porque verán», continuó Benjamin, «las personas que administran fondos para ancianos vulnerables deben tener integridad absoluta. No podemos arriesgarnos a contratar a alguien que podría aprovecharse de personas indefensas». Sofía frunció el ceño. «¿Está insinuando algo?» Benjamin sonrió fríamente. «Estoy diciendo que alguien que echaría a su madre de 78 años en Nochebuena probablemente no tiene el carácter que buscamos en nuestro personal». 68, corregí automáticamente, pero estaba disfrutando del momento. La verdad había salido finalmente, y por primera vez en mi vida tenía el poder. Andrés y Sofía se dieron cuenta de que su plan de manipulación había fracasado completamente. «Creo que esta reunión ha terminado», dije, caminando hacia la puerta. «Marcus los acompañará a la salida». Mientras salían, Andrés se volvió una última vez. «Mamá, algún día vas a lamentar esto. Somos tu familia». Me detuve y lo miré directamente a los ojos. «No, Andrés. Mi familia es la gente que me ama sin condiciones. Tú perdiste el derecho de llamarte mi familia el momento en que decidiste que tu madre era demasiado embarazosa para tu vida». «Pero cuando necesites algo», empezó a decir. «Nunca voy a necesitar nada de ustedes», respondí con calma absoluta. «Y ustedes nunca van a obtener nada de mí». La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final. Benjamin se acercó a mí, Zeus a su lado. «¿Se siente bien?», preguntó. Por primera vez en décadas, la respuesta era completamente verdadera. «Me siento libre». 6 meses después de esa Nochebuena que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana en mi nueva casa de Cherry Hills Village y aún no puedo creer que esta sea mi realidad. La casa tiene 4 dormitorios, 3 baños, un estudio donde trabajo desde casa y, lo más importante de todo, un jardín trasero donde Zeus y yo nos sentamos cada tarde a ver el atardecer. Zeus se ha convertido en mi compañero constante. Benjamin insistió en que se quedara conmigo la mayoría del tiempo, diciendo que el perro había encontrado su verdadera misión cuidándome a mí. Cada mañana, Zeus me acompaña a la oficina de la Fundación Visión Clara, donde ahora supervisamos 3 centros residenciales y estamos planeando abrir el 4. La fundación ha crecido más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Tenemos una lista de espera de 200 personas mayores que necesitan ayuda, y hemos recibido donaciones de personas en todo el país que han escuchado sobre nuestro trabajo. La historia de Benjamin y mía se difundió de alguna manera, y ahora recibimos cartas de personas contando sus propias experiencias con familias que los abandonaron. Pero el cambio más importante no es profesional, es personal.
Benjamin se ha convertido en la familia que nunca tuve. No de manera romántica, ambos somos demasiado viejos y hemos amado demasiado profundamente a otras personas para eso. Pero es el hermano que siempre quise, el amigo que escucha sin juzgar, la persona que entiende mi pasado porque compartimos una historia. Cenamos juntos todas las noches, ya sea en su mansión o en mi casa. Él me cuenta sobre Elena, sobre cómo se conocieron en una conferencia de tecnología donde ella era la única persona que no lo trató diferente por su ceguera. Yo le cuento sobre mi vida antes de Andrés, sobre mis sueños de ser enfermera que nunca pude completar porque quedé embarazada muy joven. «¿Sabes?», me dijo hace una semana mientras Zeus dormía entre nuestros sillones. «Creo que Elena me envió a Zeus esa noche específicamente para que te encontrara». «¿Crees en esas cosas?», le pregunté. «No creía», dijo sonriendo, «pero las coincidencias de esa noche fueron demasiado perfectas». Zeus nunca había escapado antes. Tú nunca habías tomado comida de la casa de Andrés antes. Yo nunca contesto el teléfono después de las 10 de la noche. Todo se alineó de una manera que no puede ser casualidad. Tal vez tenga razón. Todo lo que sé es que mi vida comenzó realmente a los 68 años. El mes pasado, decidimos expandir la fundación de una manera muy personal. Compramos la casa donde Andrés y Sofía vivían. No fue venganza, aunque admito que sentí cierta satisfacción cuando Marcus me informó que estaba en venta por problemas financieros. Andrés había perdido su trabajo 3 meses después de nuestra última conversación, aparentemente por problemas de actitud en el trabajo. Sofía había empezado a vender sus diseñador ropa en línea para pagar las cuentas, pero no era suficiente. Cuando sus acreedores pusieron la casa en el mercado, Benjamin sugirió que la compráramos para convertirla en nuestro cuarto centro residencial. «Podrías convertir el lugar donde te rechazaron en un hogar para personas que han pasado por lo mismo», me dijo. «Sería un círculo perfecto». Y eso fue exactamente lo que hicimos. Ayer fue la inauguración oficial del centro residencial Esperanza Nueva. La casa donde una vez fui humillada, ahora alberga a 10 ancianos que habían sido abandonados por sus familias. Dorothy se mudó ahí desde nuestro primer centro porque le encanta el jardín. Frank está emocionado porque la casa tiene un taller en el garaje donde puede trabajar en sus proyectos de carpintería. La ceremonia de inauguración fue pequeña pero significativa. El alcalde vino a cortar la cinta. Algunos periodistas locales cubrieron la historia y varios donantes importantes de la fundación asistieron para ver el resultado de sus contribuciones. Andrés y Sofía pasaron en su carro durante la ceremonia. Los vi a través de la ventana de la sala de estar, conduciendo lentamente por la calle donde una vez vivieron. Andrés estaba conduciendo un carro usado que probablemente costó menos de $10,000, muy diferente del BMW que tenía antes. Sofía estaba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana hacia su antigua casa, ahora decorada con globos y letreros de la fundación. Se detuvieron por unos minutos frente a la casa y pude ver que estaban hablando, tal vez discutiendo por la forma en que Sofía gesticulaba. Después de unos minutos, se alejaron. No sentí tristeza por ellos, no sentí satisfacción tampoco, solo sentí nada. Habían tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y los nuevos residentes se instalaron en sus habitaciones, Benjamin y yo nos sentamos en el jardín trasero de la casa con Zeus entre nosotros. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. Miré la casa iluminada, donde 10 personas que habían sido rechazadas por sus familias ahora tenían un hogar seguro y amoroso. Pensé en los otros 30 residentes en nuestros otros 3 centros. Pensé en las 200 personas en nuestra lista de espera que pronto tendrían su propia oportunidad de comenzar de nuevo. «Me siento útil», dije finalmente. Por primera vez en mi vida, siento que lo que hago importa realmente. Benjamin sonrió. Elena solía decir que el propósito de la vida no es ser feliz, es ser útil, ser honorable, ser compasivo, hacer alguna diferencia que hayas vivido y vivido bien. Suena como una mujer sabia. Lo era.
y creo que estaría orgullosa de lo que hemos construido juntos. Zeus se levantó y puso su cabeza en mi regazo, igual que había hecho esa primera noche en la calle. Su collar con el diamante de $30,000 brillaba suavemente bajo las luces del jardín. ¿Sabes lo que me parece más increíble de todo esto?, le dije a Benjamin. ¿Qué? Que empezó con un acto de bondad hacia un perro hambriento. No esperaba nada a cambio. Solo quería ayudar a alguien que estaba solo. Exactamente, dijo Benjamin. Y esa es la diferencia entre nosotros y personas como tu hijo. Nosotros ayudamos porque es lo correcto, no porque esperamos obtener algo a cambio. Nos quedamos sentados en silencio por un rato, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Por primera vez en décadas, no tenía ansiedad sobre el futuro, no tenía preocupaciones sobre dinero, no tenía miedo de ser abandonada. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. «Diga», contesté. «Señora Herrera, habla la doctora Martínez del Hospital Presbyterian. Tenemos aquí a un señor que dice ser su hijo». Mi estómago se hundió. «¿Qué pasó?» «Tuvo un accidente automovilístico. No es grave, pero necesitamos que alguien venga a buscarlo. Dice que no tiene dinero para un taxi». Miré a Benjamin, quien había escuchado toda la conversación. «Dile que llame a un Uber», murmuró Zeus moviendo la cola como si estuviera de acuerdo. Por un momento consideré simplemente colgar. Después de todo lo que había pasado, después de todas las veces que me habían rechazado y humillado, ¿realmente tenía que ayudarlos una vez más? Pero después miré alrededor del jardín, a la casa llena de personas que ahora tenían una segunda oportunidad, a Benjamin, quien me había dado mi propia segunda oportunidad, y a Zeus, quien había sido el catalizador para todo. «Doctora Martínez», dije finalmente, «voy para allá, pero no voy como su madre. Voy como directora de una fundación que ayuda a personas en crisis. Y cuando llegue ahí, voy a explicarle exactamente cuál es la diferencia». Colgué el teléfono y miré a Benjamin. «¿Estás segura?», preguntó. «Completamente», respondí poniéndome de pie. Zeus se levantó conmigo, listo para acompañarme a donde quiera que fuera. Es hora de que Andrés aprenda que la bondad no es algo que se puede exigir o dar por sentado. Es algo que se gana. Mientras caminábamos hacia mi carro, Benjamin gritó detrás de mí. «Mónica», me volví. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. Por primera vez en mi vida, esas palabras vinieron de alguien que realmente conocía mi valor. Y eso lo cambió todo.